Hola amigos de Cable Info. Video que voy a realizar va enfocado a toda la gente, que más bien cliente de Megacable, que tiene contratado 100, 200 megas y por alguna razón no reciben dichos 100 o 200 megas que han contratado en su paquete. ¿Qué quiere decir? Nos hemos encontrado con clientes que contratan 100 megas y se quejan de que no les llegan ni 50 ni 60, y lo mismo que tienen 200 y a lo mucho les llegan 60, 70, y con mucha suerte 80. Mucha gente se queja, que dice que el megacable les está robando. Pues en teoría es sí y no. Aquí también es falta de información, tanto del cliente y tanto de la empresa que no la ofrece, y también técnicos que van a atender quejas y no hacen ese tipo de trabajo, más que nada la información. Entonces, ya enfocándonos en esta dirección, vamos a empezar, por ejemplo, por revisar una página que chequé, que dice aquí compañías telefónicas, Megacable, y aquí unas pequeñas guías. Y me llamó mucho la atención que estos modelos, más que nada de aquí para abajo, estos que Megacable está usando actualmente, este, no los tiene en su página de internet, al menos yo no los vi. Este en especial sí lo vi, y este es el que tengo yo. Entonces, muchísima gente todavía tiene alguno de estos cable modems instalados. El más común es este Cisco DPC3925 y el 2425, algunos UBI. ¿Esto a qué se debe? A que muchos clientes ya tienen más de 3, 4 años, 5 años de clientes con megacable, y en esos entonces la velocidad máxima era, creo que, de 20 megas. Entonces, al pasar del tiempo, Megacable les ha estado llamando para informarles que hay más velocidad, y les hacen promociones y les aumentan la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo nunca se los cambian. Como el equipo no les falla, en el sentido de que pues no se apagó, sigue dándoles internet, tal vez lento, pero sigue dándoles. Entonces nomás les aumentan el paquete, en este caso, supongamos 100 megas, y tienen alguno de estos equipos instalados. Estos equipos ya no les van a dar 100 megas, con trabajo les van a dar este, 30, 40. Estoy hablando de velocidad inalámbrica, en este caso Wi-Fi, conexión por cable con UTP, conexión LAN, lo hablaré después. En este caso me enfocaré solo en el Wi-Fi. Entonces, como les digo, en este caso yo tengo el Arris TG 1652, lo cual aquí me metí en su página, y es esto, donde aquí nos dice que por medio del Wi-Fi se conecta, tiene una conexión AC, o en su caso también la N, en este caso aquí así. ¿Qué quiere decir sin tanto choro? Que el N, aunque técnicamente dice que llega hasta 400 megas, pues yo sinceramente lo he probado y a lo máximo me dan 60, 70 megas. Con conexiones de 200 megas, nada más eso es lo que va a dar, inalámbricamente. Y la conexión AC, pues es la más rápida, según tengo entendido llega hasta 1200 megas, no estoy muy seguro, pero yo ya probándolo directamente cerca del modem, sí me ha dado la velocidad que en este caso Megacable ha ofrecido. No quiero decir que en todos los casos sea igual, pero los que yo he probado, salvo en pequeñas circunstancias, no me los ha dado, pero ha habido soluciones para eso. Problemas ajenos a lo que es el cable modem, en este caso la N. Si nos conectamos a este mismo cable modem que yo les estoy mostrando aquí en pantalla, si tuviera yo 200 megas me los daba, 100 igualmente. Yo desgraciadamente nomás ahorita cuento con 40 megas, no necesito más, sinceramente no necesito pagar más. A lo mucho ocupo 25, 30, y ya, con eso está bien. Entonces, empezando a explicar por qué muchas de las veces no recibes los megas que tú contratas,
se debe a esto. Y ahora vamos a ver, chequé también, hice una lista, aquí la voy a mostrar. Ah, no, este no es una lista. Aquí está. Por ejemplo, Megacable actualmente, estos son los modelos que yo conozco y que hemos instalado y que son compatibles con 100 y 200 megas inalámbricamente, Wi-Fi. Entonces, si tú tienes contratados 100 y 200 megas y no tienes, cuando menos, alguno de estos cable modems que está aquí, el Technicolor 2121, el 3940, el el de marca UBI 1313, el UBI 1310 o el ARRIS 11652. Si no tienes alguno de estos, por favor chécalo y revísalo en internet si es compatible, en este caso con la banda 5G, porque estos cable modems traen dos bandas que son la 2.4 GHz y 5 GHz. Voy a ver por aquí. Aquí en estos dos, si ustedes se fijan, estos dos, el de arriba es 2.5 GHz, el de abajo 5 GHz. Como les digo, aquí velocidades hasta como 40, 50, puede ser hasta 60, 70 megas si su equipo cuenta con conexión N. Eso ya estoy hablando su equipo de su teléfono o su computadora inalámbrica. Si no la tiene y tiene una conexión G, a los muchos les va a dar 40 megas. Si su equipo cuenta con conexión 5G, en este caso si es la AC, la más nueva, que es esta de aquí, pues sí les va a dar, como les digo, sus 100 megas, 200 megas, estando siempre y cuando cerquitas del módem. Ya te vas retirando y eso depende de cuánta obstrucción hay a tu alrededor. Si hay más routers, repetidores, cable modems, haciendo interferencia entre sí, te va a ir disminuyendo tu velocidad. Pero esto yo hablo haciendo la prueba cercas. Entonces, si no tienes alguno de estos modelos, como te repito, chécalo, porque probablemente tú estás pagando un dinero de más y no te das cuenta, y tú piensas que Megacable te está robando. Por eso digo sí y no, porque Megacable, desgraciadamente, y creo yo, porque así lo he visto, no checa constantemente, me imagino, qué modelos tiene el cliente al momento de que normalmente ponen una queja, ¿verdad? Digo, queja técnica, en que dicen mi internet es muy lento y me llega muy poquito. Me imagino quien te atiende no checa qué modelo de equipo tienes y qué paquete tienes tú contratado. Si se diera cuenta, desde ese momento levantaría un ticket para atender tu queja y ordenarle al técnico que te cambie tu modem. Para empezar, muy independientemente de qué problema tengas tú en tu casa, en tu cableado, si es una falla general o lo que sea, muy independientemente de eso, se te tendría que cambiar un cable modem de estos. ¿Por qué? Porque como te expliqué previamente, no cuentan con conexión 5G de wireless, salvo estos modelos y alguno que otro que se me esté escapando. Pero en este caso es muy importante. Espero te haya servido este pequeño video y despeje pues tus dudas, muchas incertidumbres, porque mucha gente se queja que Megacable es muy lento y contraté esto y contraté otro. Si te gustó el video, dame un like. Seguiré haciendo videos exclusivamente para el servicio de Megacable, que igual pueden servir para otros cable modems de otras compañías, otros modems de otras compañías. Bueno, hasta luego.